Vamos a leer allí en Santiago, el capítulo 4, versículos 13, 14 y 15. Vamos a mirar en esta mañana la palabra del Señor. Santiago, el capítulo 4, versículo 13, 14 y 15. Vamos a leer la palabra del Señor Jesús en esta mañana, que dice de la siguiente manera. Ya el hermano Jairo lo tiene allí, como siempre, listico para que todos podamos mirar y podamos leer la palabra del Señor en esta mañana. Así que dice Santiago, el capítulo 4, del 13 al 15, de la siguiente manera. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Versículo 13, el versículo 14 dice de la siguiente manera: cuando no sabéis lo que será mañana, ¿por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, escuche esto aquí con atención, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere. Así que, bueno, hace unos días, unos meses atrás, esta frase, si Dios quiere, es una frase que siempre yo la tenía como muy presente en mi mente, en cada que de pronto iba a hacer algo, que cada que se programaba algo, de pensar y decir, bueno, si Dios quiere, ¿cierto? Si Dios quiere, lo haré o no lo haré. Y quise venir a buscar hace tiempo, porque uno a veces piensa en algo y dice, esto definitivamente tiene que estar en la palabra del Señor, y uno va y lo busca e encuentra con claridad lo que Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros. Y en esta mañana quiero que meditemos en esto y, bueno, ponerle a esta reflexión, si lo podemos ver así, llamarlo si el Señor quiere. Si el Señor quiere, ¿cierto que sí? Y bueno, es bueno tener, definitivamente es bueno tener metas, y es muy importante tener planes, y poder de pronto programar y planear ciertas cosas. Eso es excelente. Podemos tener objetivos y podemos pensar en lo que vamos a hacer. Y definitivamente somos personas que desde muy pequeñas nos enseñan que debemos hacer planes, que tenemos que hacer un proyecto de vida, y nos colocan a hacer el proyecto de vida a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, y el ser humano eh, digámoslo así, su vida se la pasa muchas veces planeando aquí, planeando allá, voy a hacer aquí, voy a hacer allá. Y definitivamente tenemos que tener en cuenta que en nuestros planes no podemos dejar definitivamente por fuera ¿a quién? A Dios. En nuestros proyectos, en nuestros planes, no podemos dejar por fuera a Dios, como si Dios no existiera y como si el futuro de nuestra vida estuviera en nuestras manos. Como que, sí, yo quiero hacer esto, yo quiero ir allá, yo quiero viajar allá, yo quiero hacer tal y tal cosa, pero debemos de entender definitivamente, para empezar, que nuestra vida no está en nuestras manos, que nuestro futuro no depende de nosotros, sino que nuestro futuro, nuestra existencia está en las manos de Dios. Definitivamente no. ¿Cuántas personas planearon tantas cosas? ¿Cuántos hicieron tantos planes? ¿Cuántos tuvieron tantos objetivos? Y por alguna circunstancia no lograron esos objetivos. Así que pudiéramos pensar en esta mañana. A ver, usted póngase a pensar allí, y de pronto, si usted es capaz de escribir allí, porque me encanta siempre ver que allí está conectada la familia de Gloria en Gloria, y están diciendo amén, y están diciendo gloria a Dios, y están allí, aunque no están, estamos cerca, pero los sentimos cerca porque sabemos que están allí, al ver que apoyan lo que se dice amén a lo que el hermano Jairo dice, a lo que el hermano Edgardo dice, el que está predicando aquí. Y yo preguntaría en esta mañana, ¿qué te gustaría estar haciendo durante un año? A ver, alguien que me colocara allí en esta mañana, bueno,
¿Qué me gustaría estar haciendo dentro de un año? Que alguien dijera, no, yo dentro de un año quisiera estar, o mis planes es estar en otro país, o mis planes es estar haciendo tal carrera, o mi plan a un año es que me voy a estar casando, ¿cierto? No sé quién pudiera colocarme allí, a ver, yo miro aquí, a ver, ahí me están saludando, bueno, gloria a Dios. ¿Quién pudiera ponerme algo allí de en qué en un año estaría planeando hacer? O bueno, digámoslo en un año así, mañana. A ver, alguien que me diga mañana, mis planes mañana son, bueno, hoy es descansar y mañana madrugar a trabajar. ¿Cierto? Porque somos personas de planes y tenemos que planificar efectivamente la vida y tenemos que planificar lo que vamos a hacer porque tampoco podemos vivir así simplemente, sino que definitivamente planeamos y programamos. A ver, por aquí, todavía no, nadie coloca allí qué pudiera, qué quisiera estar haciendo durante un año, qué quisiera estar haciendo mañana, cuáles son los planes que tiene para poder hacerlos, para poderlos llevar a cabo. Y qué interesante es que en esos planes definitivamente tengamos en cuenta a Dios, ¿verdad? Tengamos en cuenta a Dios porque Él pudiera venir, Él puede y tiene el control de nuestra vida, de nuestros planes, de todo lo que nosotros vamos a hacer. Así entonces que, bueno, gracias a Dios por entender y poder ver aquí en la palabra del Señor que nuestra vida, nuestros planes deben estar delante del Señor y que todo debemos planificarlo por adelantado, claro que sí, pero no debemos afanarnos en entender y saber que Dios no debe de estar, que Dios no lo colocamos allí, que no ponemos nuestros planes y nuestros deseos y que Dios no está en el centro de esos planes y de esos deseos y de todos esos proyectos. ¿Ven? Así entonces que la palabra del Señor aquí en Santiago nos dice que definitivamente no debemos de pensar y decir iremos y en un año iremos allí y trabajaremos y ganaremos y traeremos, sino que tenemos que tener en cuenta que Dios debe de estar en nuestra vida. Y habla aquí este texto definitivamente de que la vida es corta, de que la vida es corta para nosotros planear y programar sin tener en cuenta a Dios en nuestra vida, que la vida es definitivamente corta y que tenemos que tenerlo a Él en nuestros planes. Así que no podemos engañarnos al pensar de que nosotros tenemos mucha vida por delante, porque definitivamente nosotros lo pensamos así. Como seres humanos siempre pensamos en que tenemos vida por delante para poder hacer cosas, para poder vivir cosas y tenemos tanta vida por delante que hay veces lo pensamos así y dejamos de hacer cosas inmediatas. Entonces alguien pudiera decir o alguien, una esposa reclamar, venga, comparta, vamos allí, pasemos allí, qué bueno poder salir en familia. No, 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 más adelante porque ahorita tenemos que hacer esto, ahora hay que producir esto y más adelante de pronto hacemos tal cosa, pero de pronto ese más adelante no llegara porque la vida y lo que somos y hasta donde lleguemos, eso solamente lo conoce el Señor. Así que como empezamos a reconocer que nuestra vida es corta, entonces empezamos a vivir y a disfrutar lo que tenemos ahora, lo que somos ahora, sin esperar lograr alcanzarlo en un futuro. Entonces, alguien puede decir, yo sería totalmente feliz y seré totalmente feliz y mi vida estará completamente plena cuando adquiera esto, cuando tenga el carro soñado, cuando tenga la casa soñada, cuando tenga esta familia así perfecta y deja de usted vivir cosas y de repente el tiempo no le alcanza para que en algún momento pueda disfrutar y vivir lo que usted quiere. Bueno, por aquí ya estoy mirando. Dice aquí, quisiera poder servirle al Señor. Dice que mis hijos se conviertan. Quiero estar con mi familia en la presencia de Dios. Dice cambiar el empleo para el otro año. Quiere servirle a Dios. Volver a servirle a ese Dios maravilloso. Bueno, acá hay planes, quisiera ser una servidora del Señor, ok, muchos aquí
es su intención servir al Señor, estar más cerquita de Él, alguien cambiar su empleo, bueno, tantos planes que nosotros tenemos y eso está excelente poderlo hacer, ser una servidora del Señor. Bueno, ahorita ya se empieza a acercar el fin de año y bueno, para toda esta familia que es servidora del Señor, en las congregaciones ya se empieza a pensar y a sonar y a anhelar y yo qué cargo iría a quedar el año que entra y el pastor en qué de pronto habrá pensado en mí y soñamos de pronto con estar en alguna posición, en algún cargo y bueno, eso es un buen anhelo, eso es un plan. Dice, en un año me gustaría estar en Santa Marta, dice el hermano Ricardo Prieto. Ah, qué bueno. A mí también me gustaría en un año poder estar en algún lugar paseando, si Dios así lo permite y lo quiere. Bueno, muy bien. Si Dios quiere poder estar caminando bien, ok, muy bien, hay anhelos, hay sueños, claro que sí. Alguno de pronto que tenga alguna dolencia, alguna enfermedad, bueno, quisiera poder estar mejor en un año, poder estar sana, poder ya no tener esta dolencia. Y bueno, tantos planes. Mi plan es estar llamada de la mano de Dios, muy bien. Hay planes espirituales en su mayoría en esta familia del devocional de Gloria en Gloria. Así que qué bueno conocer y saber y colocar esos anhelos y esos planes en la presencia del Señor. Así que cuando pensamos lo que dice la palabra del Señor, que nuestra vida es corta, que nuestra vida, dice el versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Nuestra vida es corta, así que tenemos que aprovechar lo que tenemos hoy para poder vivir plenos y no esperar aparentemente mañana que voy a lograr esto y que el tiempo pase y entonces ahí sí voy a ser feliz, ahí sí me voy a sentir plena, ahí sí voy a estar completa, ahí sí voy a estar gozoso porque voy a alcanzar esto. No, vamos a vivir el día de hoy y la palabra del Señor también nos recuerda que bástale a cada día su propio afán, su propio mal, su propio momento y vamos a vivirlo así. Así entonces que nos sigue diciendo la palabra del Señor, ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Así es comparada nuestra vida en la palabra del Señor. La vida es corta, ¿cierto? La vida es corta por mucho que vivamos. La vida es corta por mucho que vivamos. Dice aquí el texto, aquí nos lo coloca el hermano Jairo, ciertamente porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y a mí me encanta la palabra del Señor, como menciono muchas veces, que la palabra del Señor es clara y es sencilla, porque todos entendemos el concepto de neblina, ¿verdad? Todos entendemos lo que es la neblina y todos la hemos experimentado y la hemos visto. Y es ese momento que viene la neblina y está allí a veces hasta densa y de repente uno la ve que va pasando y se va yendo y se va yendo y ya eso que estaba nublado, que estaba esa neblina, entonces desaparece y queda. En un momentico ella se va, ella es efímera, ella pasa por allí, está un momento y luego no está. Y dice que nuestra vida es como la neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, ni siquiera ella es tangible, ni siquiera la podemos tocar. En estos días que estábamos viajando con mi esposo en la moto, íbamos por algún espacio, uno andando y de repente llegamos a un lugar donde había muchísima neblina. Había bastante neblina que casi no se podría ver, pero uno pasa y ni siquiera se puede palpar y tocar, sino que está allí, pero de un momento pasamos y ya neblina no había, así que se desaparece. Ella se va, ella es efímera y dice y la compara la palabra del Señor y Santiago la compara en este texto, de que nuestra vida es así, es efímera, es pasajera y por más que años que vivamos o que usted se planea vivir, es corta. Es corta, así que debemos disfrutar lo que tenemos, debemos disfrutar con nuestros seres queridos, debemos hacer que la vida sea agradable día a día, aunque las circunstancias parezcan adversas, aunque la dificultad de la vida se torne difícil,
pero vivimos la vida con tanta alegría, con tanto gozo, con tanta dependencia de Dios, disfrutando cada momento que Él nos permita vivir. Así que vivamos para Dios hoy. Vivamos para Dios hoy como si fuera nuestro último momento, nuestro último día, porque no sabemos lo que vendrá el día de mañana. Así que vivamos para Dios hoy, que es a quien agradamos, a quien damos toda nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra salud, nuestra fuerza. Vivamos para Dios hoy. De tal manera, vive disfrutando los tuyos, disfrutando tu familia, vive disfrutando lo que tienes, no anhelando, hoy no disfrutas una buena comida con tu familia, un buen tiempo con tu familia, porque es que no tengo el recurso para hacerme una gran cena y cuando lo tenga entonces compartiré e invitaré a mi familia y haré esto. No, si hoy no tienes el recurso, pero tienes la vida, la salud, tienes tu familia, pues disfrútalo, vívelo y muchas veces decimos y comparamos escasez con un arroz, con un huevo y más rico poner una tajada de maduro y no tenemos el pavo relleno, pero en familia y en amor y con gozo y bendición disfrutamos lo que tenemos aquí en el momento y lo disfrutamos con alegría. Porque la vida es pasajera y simplemente por un poco de tiempo podremos vivirlo y lo haremos bien. Así que está este texto para recordarnos que la vida es incierta y que nuestros planes definitivamente deben someterse ¿a quién? Deben someterse a Dios. Nuestros planes deben someterse a Dios. Y así entonces que este pasaje nos aconseja que no debemos jactarnos del futuro, ¿cierto? Sino que estar en las manos del Señor. Y sigue diciendo el versículo 15, hermano Jairo, ya que nos lo está colocando ahí, en lo cual debieras decir, que aquí es donde me gusta a mí y quiero sentar en esta mañana, en lo cual debiera decir, si el Señor quiere, viviremos esto, escuche, viviremos y haremos esto o aquello. En lugar de lo cual debieras decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, definitivamente debemos entender que no podemos jactarnos del futuro de nuestra vida y decir, es que yo voy a hacer, yo iré y volveré y haré, voy a ir a tal parte, y usted escucha que uno muchas veces olvida decir si Dios quiere, si Dios permite, confiando en Dios, ¿cierto? Haré esto, iré allí, iré allá, si Dios quiere, si Dios permite, porque definitivamente nuestra vida está en sus planes y cuando lo hacemos así, entonces reconocemos que solo Dios tiene el control total de nuestra vida, el control total de nuestra vida. ¿Sabe qué? Cada que yo pienso en esto, porque nosotros a veces planeamos cosas y está bien planearlas. Y hay veces no tenemos en cuenta a Dios, eso tenemos que ser conscientes, que hay veces decimos simplemente voy a ir, voy a venir, pero no decimos si Dios quiere. Y hacerlo realmente como nuestros hermanos Javier, nuestros hermanos Gargo hoy estaban hablando de esa reverencia, ese respeto, esa seguridad, esa claridad que tenemos que tener, que Dios está con nosotros, que nosotros sí vamos por la vida, pero hay veces vamos por la vida tan afanados, tan acelerados, que olvidamos que nuestra vida no es nuestra, que nuestros planes no son nuestros, que nuestros anhelos no son nuestros, que nuestros sueños no son nuestros, sino que nuestra vida está en las manos de Dios, que nuestros planes dependen de la voluntad de Dios y que nuestros propósitos están en que se alineen al propósito que Dios tiene en cada una de nuestras vidas. ¿Sabe qué? Nosotros vivimos algún momento, todos fuimos testigos de esa pandemia que nos visitó, que no contábamos con que nos iba a cambiar la vida, que no contábamos con todo lo que hubiéramos tenido que experimentar allí. Y tuve una experiencia con alguien o vivimos cerca y resulta que en ese momento se acercaba la excursión, ¿cierto? Se acercaba un momento de una salida con algunos compañeros, una familia, el hijo quería irse a un programa con unos compañeritos.
Y entonces él pidió permiso a los papás y los papás le dijeron que no, que ellos no le iban a dar permiso para ir a esa excursión por allá con esos muchachos y qué podía pasar, porque pues son los temores que tenemos como padres y definitivamente no le dieron permiso al muchacho de ir a esa excursión que ya se acercaba, era a principio de año y ya él tenía que hacer todas sus vueltas para mitad de año poder hacer ese viaje. Y él hizo, y el muchacho allí, que él tenía que ir a ese viaje, entonces los papás dijeron, no, no va a ese viaje. No lo dejamos porque nos parece que no, es peligroso, no queremos que vaya. Y entonces, como consecuencia de este no de los padres, que normalmente cuando los padres nos dicen no, nosotros no es que actuemos muy bien a veces, en la adolescencia, en la juventud, pues él tomó una reacción, discutió con sus papás, hasta se fue pues de la casa en algún momento por allá. Eso tuvieron una cantidad de circunstancias y de situaciones debido a esa decisión, a esa decisión de que el papá no los dejó ir a la excursión. Y eso hubieron problemas, discutieron, se pusieron bravos, él se fue de la casa por esa razón, allá hizo, mejor dicho, todo lo que nosotros como jóvenes y adolescentes en algún momento también hicimos. Pero sabe que me parece curioso lo que pasó. Y es que en ese inicio de año se surge todo este inconveniente porque le dijeron que no iba a ir a la excursión a ese mitad de año. Y él como consecuencia reacciona, hay discusión, hay rebeldía, se va de la casa. ¿Y sabe qué pasó después? Definitivamente él no pudo viajar porque se presentó la pandemia. Se presentó la pandemia y entonces por más que él quisiera, por más permiso que tuviera, él no pudo viajar y no podía viajar. Nadie pudo ir a esa excursión, nadie pudo ir a ese viaje. Es más, ninguno pudimos hacer cosas que teníamos supuestamente planeados. Y entonces yo me pregunto y yo decía, bueno, ¿y dónde quedó? ¿Y para qué se actuó de cierta manera y para qué se reaccionó de cierta manera? ¿Y dónde quedó todo eso que pasó? De pronto esas palabras hirientes, de pronto esos comportamientos, si definitivamente ese viaje no se dio. Y entonces eso me ponía a reflexionar a mí. Muchas veces nosotros peleamos, luchamos, nos aferramos y estamos tan agarrados a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros planeamos, sin saber, sin pensar lo que puede pasar mañana, cuando aquí entendemos y definitivamente que el único que sabe lo que pasará el día de mañana y que sabe el fin desde el principio es ¿quién? Nuestro Dios. Entonces, por eso definitivamente debemos decir y entender que la vida es frágil, es pasajera, y en todo lo que vamos a hacer, si Dios quiere. Si Dios quiere, vamos a hacer tal cosa. Si Dios permite, la otra semana, mañana, más tarde, haré tal cosa, y tener ese reconocimiento y esa reverencia y ese respeto realmente por aquel quien es el dueño de la vida. Yo de verdad, definitivamente, yo he empezado a tener muy en cuenta esto. Vamos a salir y entonces anuncio en el grupo familiar, cuando mi esposo y yo vamos a salir y yo siempre coloco allí en mi familia, si Dios permite, estaremos en Ibagué a tales horas. O ya vamos a salir de Ibagué hacia la casa. Si Dios quiere, nos vemos ahorita más tardecito, porque es que definitivamente nuestra vida está en las manos poderosas y soberanas de nuestro Dios. Así que definitivamente qué bueno tener a Dios en cuenta en nuestra vida, en nuestros planes, en lo que nosotros somos, porque la palabra definitivamente enfatiza la fragilidad de nuestra vida y la fragilidad de nuestros planes, las cosas y la incertidumbre del futuro. En un momentico la vida nos puede cambiar. A todos en un minuto la vida nos puede cambiar. No sabemos lo que ha de pasar más tarde. Ahorita estamos aquí, pero no sabemos realmente lo que pueda pasar más tarde, lo que pueda pasar mañana. No sabemos lo que pueda pasar. ¿Cuántos planearon? ¿Cuántos planearon muchas cosas para mañana y resulta que, bueno, ayer algo pasó, perdieron la vida, algo se presentó, porque somos frágiles? Definitivamente el ser humano es frágil, aunque es alguien que, perdón, se mofa a veces de sus capacidades,
de que yo puedo, de que yo logro, es que mis capacidades, es que mis talentos, es que yo soy inteligente, yo logro con mis negocios, yo logro con mi esfuerzo, pero hermano, el ser humano, la vida del ser humano es frágil. Y no sé si usted ha pensado en eso, que la vida del ser humano es frágil. Solo basta que usted no pueda respirar y aquí ya simplemente usted no puede respirar y su vida se acaba. Un mal golpe, un golpe en un lugar sensible, ahí ya quedó su vida. Es que qué bueno tener en cuenta esto y siempre decir, bueno, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto, y iremos a aquel lado, y lograremos y haremos tal cosa. Si el Señor quiere, porque es que definitivamente la vida es incierta, la vida se nos presenta con tantas cosas. Y definitivamente hablamos de lo que vivimos y hablamos de lo que experimentamos, que la misma palabra del Señor también lo dice, de lo que vivimos, de lo que experimentamos, de eso hablamos y de eso contamos. Y sabe que en estos días nos pasó algo curioso, inesperado. Bueno, como mi esposo compartía y muchos pudieron verlo allí en Ibagué, sí, definitivamente salimos unos días a darnos por ahí una vuelta, a visitar a unos amigos, pastores, quien tuvimos la oportunidad, mi esposo, de sacar al ministerio, de ir a saludarles. Y uno sale y uno dice, yo voy y yo vengo y todo está normal, pero pues no sabemos lo que ha de pasar. Y simplemente el miércoles salimos de nuestra casa, llegamos al lugar de destino y ya llegando y estando contentos en nuestro viaje, pues recibimos una noticia de que habían entrado a la iglesia el martes en la noche, en la madrugada, y se habían robado una cantidad de cosas del lugar de predicación. Entonces las pantallas se las robaron, el bajo, el computador, planta, una batería eléctrica y una cantidad de cosas. Y nosotros que nos íbamos a imaginar que saliendo de nuestra casa, contentos, con el deseo de ir, de volver, y ya volveré, y entonces volveremos al culto, y entonces montaremos el video y la enseñanza, pues resulta que ya no, porque las pantallas no están, porque hay cosas del sonido que hacen falta, porque hay situaciones que se presentaron, y uno definitivamente cuando piensa eso dice, la vida es tan incierta, la vida nos presenta cosas que no ni siquiera nos imaginamos, porque ¿qué nos íbamos a imaginar? Al punto de que estando en ese lugar, por algún momento pensamos y dijimos, no, nos devolvemos, nos regresamos, vamos porque hay que ir a mirar qué se va a hacer, pero pues concluimos y dijimos, y si nos vamos, pues si nos fuéramos, apareciera todo, pues vámonos. Pero teníamos en nuestros planes que íbamos a estar unos días por fuera. Entonces la vida nos presenta tantas cosas. Y uno pudiera decir, yo no me imaginara que hoy estuviera viviendo esto. Yo no me imaginara que ayer estaba sana, hoy, pero entonces hoy me siento con una dolencia y hoy estoy bien, pero mañana no sabría. Así que qué bueno entender que nuestra vida es frágil, nuestra vida es efímera, nuestra vida es pasajera y nuestros planes y nuestro futuro no está en nuestras manos, sino depende en la voluntad de Dios, en lo que Él quiere, en lo que en su soberanía nos va a permitir vivir. Y definitivamente en esta vida frágil y efímera, la palabra del Señor también definitivamente compara, porque no solamente es allá en Santiago, sino también es en el Salmo 103, encontramos allí también que la vida, hay una metáfora, una comparación de la vida tan frágil y tan pasajera que se compara con la flor del campo, ¿verdad? Y encontramos allí en el Salmo 103, versículo 15, 16 y 17, que también el salmista allí, también se compara la vida como algo que es pasajero, que pasa, y dice la palabra del Señor en Salmo 103, versículo 15, 16 y 17, ya el hermano Jairo lo tiene allí, y dice entonces que el hombre como la hierba son sus días. Escuche otra vez una comparación sencilla y que usted y yo reconocemos y que para nosotros no es difícil entender. El hombre como la hierba son sus días. Y sigue diciendo, florece como la flor del campo. Florece como la flor del campo. Escuche esto, como están comparando la vida del hombre. Como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Sigue diciendo el texto, ya lo tenía el hermano Jairo ahí. Que pasó el viento por ella y pereció,
y su lugar no la conocerá más. Y sigue diciendo, más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos. Así que mire también cómo comparan aquí la vida del hombre. Dice que la vida del hombre es como la hierba y es como la flor del campo que florece, ¿cierto? Que florece, pero viene el viento y pasa y ya entonces no está en su lugar y ya pasa, es efímera, es pasajera. Así que es otra metáfora, otra comparación que la Biblia describe otra vez la fragilidad, que describe otra vez la fragilidad y la vulnerabilidad que es nuestra vida, esa brevedad de la vida. Vuelve y la describe allí la palabra del Señor y vuelve y lo mira allí el salmista, que definitivamente nuestra vida es breve, es frágil. Así que la comparación sugiere que al igual que una flor, usted sabe que una flor en su momento está y usted la ve allí muy bonita, y aquellos que aman el jardín y que aman las matas, ellos tienen allí sus matas y están florecidas y usted ve esa flor, pero esa flor ahorita está, pero más tarde o mañana ya puede que no esté. Porque la flor brota y está allí, de repente viene un viento, de repente viene el sol, de repente viene algo y la flor simplemente ya no está. Y así es la vida humana. La vida humana brota y está esplendorosa en su momento y está la juventud y yo hago y yo vengo y yo voy, pero pasa el viento, pasa el tiempo y definitivamente de pronto eventualmente simplemente desaparece. Y sigue diciendo la palabra del Señor y su lugar no es recordada, ya no la reconoce, ya no está allí donde antes debería estar. Así que la vida, esa fragilidad, definitivamente de tener en cuenta eso de si Dios quiere, si Dios permite, confiando en Dios, iré, haré, pasaré, planearé, viviré, lo lograré, si Dios así lo quiere. Entender definitivamente que como la flor del campo, ahorita decía la neblina que es pasajera, lo mismo la vida la comparan con la flor del campo que florece y que en un momento está radiante, está bonita, está hermosa, está todo perfecto, todo está colorido, esa flor bonita, colorida, que se le toman fotos, que se guarda y el recuerdo. Pero esa flor no permanece por mucho tiempo, ella está allí un momento y después desaparece porque aparece hermosa, igual que nuestra vida y la juventud, y es hermosa y florece, pero empieza ese desgaste, esa brevedad. Dice que la flor es efímera, pasajera, el viento pasa, el tiempo hace que se marchite y que desaparezca. El tiempo hace que ella venga y se marchite y desaparezca, lo mismo que pasa con nuestra vida. El tiempo va pasando. Y ya no estamos tan fuertes y ya no estamos tan rozagantes y ya no está como esa flor bonita ahí, sino que el tiempo pasa porque la duración de la vida humana es corta. Y si usted hace la evaluación en este momento y piensa lo que usted ha podido vivir, y usted dice, no, he vivido 20, he vivido 30, he vivido 40, 40 y tantos, 50 y tantos, 70, 80, pero usted sigue pensando, he vivido poquito. He vivido poquito, me faltó hacer esto, me faltó hacer lo otro. Porque la vida es corta, la vida pasa rápidamente y hemos dejado de vivir cosas y hemos dejado de hacer cosas porque estamos esperando un mejor mañana, un mejor futuro para poderlo hacer cuando no sabemos definitivamente lo que Dios quiere en nuestra vida. Así sigue diciendo el salmista, desaparece. Cuando la flor se ha ido a su lugar, ya no la reconoce porque ya no está allí. Así es la vida humana. Es temporal. ¿Cuántas personas han pasado por nuestro lado? Y mueren y se extrañan y se lloran, pero desaparecen. Ya no están ahí, ya se fueron. Porque ya su lugar de origen ya no está allí. Porque ya desapareció, porque la vida pasa. Y es frágil y es efímera. Qué bueno en esta mañana reconocer que tu vida y que mi vida definitivamente están en las manos de Dios. Por eso qué importante
estar tan dependientes de Él. Y todo lo que pensemos hacer, si Dios quiere, si tú lo permites, si tú me lo permites, si tú me das la oportunidad, si estás allí conmigo, si acaso he de llegar allá, quiero que tú estés conmigo. Porque si no es así, el momento igual que termine esta vida, como la neblina que se pasa, como la flor que ya se marchita, en el momento menos pensado, pues que mi vida esté en total control de Dios, que yo decida entregar mi vida a Él. Así que por eso muchos de los que están allí conectados, que definitivamente entienden y que están alargando tomar una decisión importante, bueno, sí, voy a consagrarme, voy a recibir al Señor en mi vida, no, voy a esperar un poquito que haga esto, voy a esperar otro poquito de tiempo, pero puede ser que ese tiempo y que ese momento no llegue, porque la vida usted y yo no la sabemos hasta dónde y qué pueda pasar, porque nuestra vida y permanecer vivos y permanecer aquí en pie no depende de nosotros muchas veces, sino las circunstancias que nos rodean. Cuando yo salgo a viajar y cuando salgo en la moto, digo, Señor, guárdanos. Y guarda nuestro andar y guarda inclusive no solo nuestros actos, nuestras imprudencias al estar en la vida, quienes nos rodean. ¿Cuántos han salido y puede que anden bien y que cumplan todos sus requisitos al conducir bien, pero alguien viene y simplemente no lo hizo o falló algo ajeno a usted y cuántos han perdido la vida? ¿Y cuántos pudieron decir, voy a salir y nos vemos ahorita y ahorita vengo? Y resulta que ese ahorita vengo nunca llegó, porque definitivamente la vida es frágil, es inesperada, es pasajera. Por eso en todo lo que hagamos tenemos que tener en cuenta si Dios así lo quiere, si Dios así lo permite, si en su voluntad, si en sus planes y en su propósito está, yo iré y volveré. ¿Y cuántos se han ido simplemente a trabajar y no? Han vuelto, pero que el Señor nos ayude y nos guarde para tener nuestra vida anclada, segura en Él, allí, confiada en su mano, en su provisión, en su ayuda, en que Él nos guarda. Así entonces que la Biblia y la palabra del Señor compara la vida como algo pasajero, como algo efímero, como algo breve, tan efímero, tan pasajero, pero debemos el momento que vivamos vivirlo bien, asegurándonos de que nuestros planes están alineados con los planes del Señor, que mis sueños están allí a la misma par y a la dirección de lo que Dios quiere conmigo. Por eso cuando uno da algunas palabras y de cumpleaños normalmente uno suele decir que Dios cumpla su propósito en ti, que Dios cumpla su propósito en ti. Permite que Dios cumpla ese propósito, porque nuestra vida tiene un plan y un propósito de Dios. ¿Y cuántos por no tener en cuenta de que nuestra vida es frágil, que es pasajera, que nos debemos a Él, permitimos que el propósito que Dios tenga en nuestra vida se arruine? Por eso las vidas se van yendo y terminan haciendo y en la dirección incorrecta a lo que Dios quería para mi vida, a lo que Dios quería para mí. Así que es una bonita mañana, es una bonita semana, terminando ya el año, porque el año empieza aquí para allá su recta final. Empezar entonces ahora en que hay que planear, en que hay que evaluar si Dios quiere. Y si Dios permite, iré. Y si Dios permite, haré. Y si Dios permite, lograré esto. Y si Dios quiere, llegaré a tal lugar. Así entonces, definitivamente poder colocar a Dios en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestros planes, es una bendición y eso nos dará la seguridad y la tranquilidad de que estamos en Él. Y decir, definitivamente la palabra del Señor es como si él alineara todo, porque usted, si lo piensa bien desde esta mañana, desde que el hermano Jairo empezó a hablar, desde que el hermano Edgardo empezó a hablar, se ha tenido como esa misma conexión de decía el hermano Jairo, qué bueno entender que Dios siempre está con nosotros, de que no estamos solos, de que es que estamos solitos y vamos ahí por la vida, no, Él está contigo. Y ya decía mi esposo, el hermano Edgardo, y debemos reconocer a Dios en todo lo que hacemos y debemos reconocer y reverenciar a ese Padre que está con nosotros. Y ahora yo vengo y les digo, y debemos entender que nuestra vida va
hasta donde Dios quiera, hasta donde Dios lo permita, y es lo que Él quiere decirnos y alertarnos en esta mañana. Y seguimos encontrando en la palabra del Señor, porque definitivamente lo que nosotros hablamos y lo que traemos es lo que dice la palabra de Dios para nosotros y esos ejemplos que encontramos en la Biblia. Y encontramos en Hechos, el capítulo 18, versículo 21, en esos viajes de Pablo, en sus viajes misioneros, Hechos el capítulo 18, versículo 21, en esos viajes misioneros Pablo llega a algún lugar, llega a Éfeso y él está allí, y obviamente cuando él llegaba, pues todos querían que él se quedara allí hablando, enseñando y compartiendo todo esto que él hacía de hablar de todo esto y ese plan y presentar el reino de Dios y todo esto que él hacía. Y entonces a él se le pide y le ruegan allí en Éfeso que se quede allí con ellos, que se quede un tiempo más. Y entonces Pablo expresa y les dice, no, yo me voy porque es necesario que vaya a Jerusalén, esté allí, esté en la fiesta, esté allí en Jerusalén, no puedo quedarme. Y se despide y entonces dijo que volvería si Dios quiere. Si Dios quiere, volveré. Porque definitivamente lo que somos es que no, usted y yo puede que en serio planeemos, programemos cosas, pero no sabemos, eso solo lo sabe ¿quién? Dios. Y qué bueno tener en cuenta a Dios en lo que hacemos, colocar a Dios en nuestros planes, colocar a Dios ahí en lo que anhelamos y en lo que queremos ser y en lo que soñamos y darnos a la tarea de entender si Dios quiere que nosotros vayamos por ahí, hagamos esto o aquello o tomemos esta decisión. Así entonces que tenemos que tener en cuenta a Dios y tenemos que tener ese respeto y esa reverencia de que mi vida no me pertenece. Cuando yo escucho realmente que alguien dice, no, es que yo, hermana, voy a ir a tal cosa y yo voy a hacer tal cosa y voy a emprender este negocio y voy a tomar esta decisión, yo pienso y digo, ¿y en qué momento está colocando a Dios allí? ¿En qué momento está diciendo, y si Dios permite, voy a hacer esto, si Dios quiere, voy a lograr esto? Confiando en Dios, lograré esto. Y yo lo pienso y digo, porque yo lo he entendido realmente de que nuestra vida hoy estamos bien, pero mañana no sabemos. Más tarde, no sabemos qué situaciones nos puede traer la vida. En un minuto nos cambia la vida, nos cambian las cosas. Pero cuando estamos de su mano, cuando estamos confiados, cuando estamos depositando nuestra vida en Él, entendemos la fragilidad de nuestra vida, entendemos que sin Él nada somos, entendemos que vivo esta mañana y que respiro porque Él me lo permite. Entiendo que lo que soy, que muevo mis manos, que respiro, que estoy hablando, que estoy mirando, que estoy leyendo, porque Él me lo ha permitido en este día hacerlo. Así que definitivamente somos tan frágiles, nuestra vida es tan frágil, es tan breve, que definitivamente debemos vivir agarraditos y pegaditos a ese Dios poderoso y maravilloso que es soberano y que tiene en control todas las cosas. Así que debo mirar y debo cerciorarme de que respeto y reverencio a Dios en lo que hablo, como digo, en que programo y planeo, pero que me aseguro de que Dios está ahí. En que entiendo que Él tiene el control de mi vida, el control de tu vida, el control de todas las cosas. Es Él quien controla todas las cosas, no tú con tus capacidades, no tú con tus planes, no tú con tus esfuerzos, no tú con tus planificaciones, no tú con tus presupuestos. Él es quien está allí el control de tu vida. Él es el dueño de tu vida. Él es el dueño de tu más tarde, de tu media hora más tarde. Él es el dueño de tu hora más tarde, de tu mañana. Él es el dueño del mes entrante, de tu mes. Él es el dueño de tu año entrante. Él es el dueño de nuestra vida y tenemos que tener en cuenta nuestra vida, la que nosotros llamamos nuestra, no es nuestra, es de nuestro Dios. Todo lo que somos y lo que tenemos hoy, lo que Él nos permite vivir y disfrutar, Él, por su misericordia, lo ha podido dar para cada uno de nosotros. Así que pensemos hoy, en esta mañana, para terminar y para reflexionar y para concluir. ¿Qué estás planeando? O sea, ¿qué planes
¿Tienes inmediatos? ¿Qué planes a mediano plazo y qué planes a futuro? Porque obviamente no es que, ay, hermano, entonces ahora no vamos a planear y vamos a vivir lo que la vida nos traiga. No, claro que sí. Hay que planificar. Hay que pensar en lo que vamos a hacer. Alguien hoy puede estar tomando la decisión, bueno, el año que entra, ¿qué carrera voy a estudiar? Quiero estudiar, quiero hacer esto. Alguien puede estar diciendo el año que entra, como decían los que escribían acá, el año que entra quiero cambiar de empleo y no está mal, claro que sí. El año que entra quisiera viajar, gloria a Dios, claro, todos queremos hacerlo. Pero cerciórate que en esos planes esté Dios, que cuentes con su soberanía, que cuentes con su voluntad, que cuentes con su ayuda, que cuentes con su dirección. Señor, direccióname. Si esto que yo estoy planeando es lo que tú quieres para mi vida, es lo que tú quieres que yo haga, que yo logre. Vea, sabe que yo llevo años tratando de estudiar algo que he querido estudiar y cada que lo intento algo pasa. Al último entendí y dije, creo que no es lo que Dios quiere para mí, ni Dios me quiere direccionar por allá. Y lo entendí que es así. Cuando sabemos lo que Dios y entendemos y nos damos a la tarea de entender lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Así que vendrán cosas que tendrás que vivir, tendrás decisiones que tomar, tendrás planes por hacer, claro que sí, pero cerciórate que Dios quiera y que Dios esté en ese plan, que tengas a Dios allí como compañero tuyo, como director tuyo de lo que anhela hacer, en esa decisión que tienes que tomar. Porque a veces tenemos que tomar decisiones y no contamos con Dios. No nos damos a la tarea ni siquiera de medio pensar, bueno, ¿y Dios qué será que si quiere Dios que yo vaya allí, que yo vaya allá? Esa decisión que estás a punto de tomar, ¿es realmente lo que Dios tiene para ti, lo que Dios quiere para ti? Decisiones en un negocio que vas a hacer, en un traslado que vas a hacer, en un cambio de lugar, te vas a ir del país, te quieres ir. ¿Será que realmente en ese plan, en eso que tú estás programando, está Dios allí? ¿Has considerado, le has preguntado, Señor, ¿será que tú quieres? ¿Será que tú vas a ir conmigo allí? Aquellos que están a punto de casarse de pronto, ¿has preguntado, estás seguro de que Dios quiere que esa sea la persona para el resto de tu vida? ¿Te aporta? ¿Te acerca a Dios? Todo lo que pensemos hacer y cómo conozco y cómo sé que es el propósito y que es la voluntad de Dios, porque Dios quiere nuestra perfección. Dios quiere que todo lo que hagamos y vivamos nos acerque a Él. Todo lo que te aleja de Dios no es lo que Dios quiere para ti. Este trabajo es excelente, voy a tener un sueldo mejor. ¿Cómo Dios no va a querer eso? Sí, pero ese trabajo te va a alejar de Dios, te va a alejar de poder servirle, te va a alejar de poder tener el tiempo para tu familia, para los tuyos, para agradar a Dios. Si eso te aleja de lo que Dios quiere en tu vida, entonces no es el plan y el propósito de Dios para ti. Así